presencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad que está aquí presente. Los ángeles ministradores que también están aquí presentes. De alguna de otra manera, mis hermanos en Cristo, Jesús fue muy claro cuando Él dijo que cuando estamos reunidos en su nombre, Él está acompañándonos, dirigiéndonos. Y qué lindo es para el predicador saber, en un sentido real, que Cristo está escuchando la predicación. Y tenemos que ser lo más cuidadosos posible para poder predicar realmente lo que Él nos enseñó que debíamos predicar, lo que quedó registrado. Tenemos que pedir mucha sabiduría a Dios para no torcer las Escrituras, para poder dar lo mejor, a pesar de que ustedes y yo sabemos que los seres humanos somos imperfectos, pero gracias a Dios perfeccionables. Y sabemos que Dios no comete errores. La obra que Dios quiere hacer en el corazón de cada uno de nosotros esta noche es exactamente la obra que necesitamos recibir. Y una de las cosas que tenemos que aprender como hijos o como hijas de Dios es que nosotros tenemos que tratar de permitir que Dios nos someta a sus planes, a sus proyectos, y no nosotros tratar de someter a Dios a los nuestros. Ustedes notan la diferencia, ¿verdad? ¿De qué valdría que ustedes y yo, como niños caprichosos, le dijéramos al Señor, yo quiero que tú hagas esto conmigo, yo quiero que tú me des esto? Capaz que lo que pedimos no es exactamente lo que más necesitamos. ¿Quién es el que realmente sabe lo que nosotros necesitamos? Nuestro amado Padre Celestial. Entonces, eso es muy importante. No siempre lo aceptamos tan fácilmente. Lo entendemos, lo sabemos, pero a veces, mis hermanos en Cristo, nos ponemos caprichosos, ¿verdad? Y hasta pensamos que Dios no nos está escuchando porque lo que nosotros le estamos pidiendo aparentemente no llega. Increíble. Pero qué lindo es poder confiar en Dios, independiente de que Él nos haga los gustos. Jesús no nos va a dar lo que nosotros queremos. Nos va a dar lo que necesitamos. Por eso es que Él enseñó, ¿no es cierto?, en la oración modelo a decir que tenemos que decir por sobre todas las cosas, hágase su voluntad. No la nuestra, ¿no es cierto?, sino la de Dios. Por supuesto que hay aspectos que tienen que ver con la vida espiritual que no necesitamos interponer la palabra hágase la voluntad de Dios porque sabemos cuál es. Perdona mis pecados. Ya sé que Dios quiere perdonarlo. Transforma mi corazón. Ya sabemos que Dios quiere hacerlo. No preciso decirle si es tu voluntad, porque el Señor me estaría diciendo desde el cielo, querido, sueño con eso. Quiero ser un mejor hijo, mejor padre, un mejor cónyuge. Dios sueña con eso. ¿Se dan cuenta ustedes? Quiero ser más fiel, quiero ser más fervoroso, más entusiasta. Quiero llegar a amar a las personas. Quiero llegar a preocuparme por la salvación de aquellos que me rodean. No necesitamos decir si es tu voluntad. Claro que es la voluntad de Dios, indudablemente. Pero después cuando se trata en el campo material, ¿verdad?, que no deja de ser importante, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tratar de decirle a Dios, tengo este deseo, quisiera tal cosa, pero yo no sé si eso es bueno para mí. Si es bueno, dirige las cosas para que realmente yo pueda tener eso. Y si no, Señor, no permitas que lo tenga. ¿Les parece bien? Qué cosa más preciosa es confiar en Dios.
Anoche, mis hermanos y amigos en Cristo, mencionábamos las parábolas del tesoro escondido y de la perla del gran precio. Y el descubrimiento de ambos les produce tal gozo que están dispuestos a desprenderse de todo lo que tenían antes. Y no están pensando que ese desprendimiento tiene que ver con renunciar o un sacrificio. Ellos están pensando que ni siquiera no es una operación arriesgada o absurda. Ambos están dispuestos a dejar todo, porque consideran, mis hermanos, que es una jugada fabulosa. Todo lo anterior, antes de haber encontrado esos tesoros o esa perla, se desvanece, palidece frente al maravilloso hallazgo de estas personas. Y para ellos deshacerse de lo anterior es el negocio que ahora los está apasionando. Y se dan cuenta que no se trata simplemente de una operación de compra y de venta. Se trata de un inmenso regalo que ellos han recibido. Y por eso, ambas personas, en un presente decisivo, se deshacen del pasado, de lo anterior. ¿Para qué? Para asegurarse el futuro y tener en sus manos ese tesoro. También mencionamos que las perlas son el resultado de la reacción al sufrimiento de la madre perla. La revelación de Cristo es que Dios ha recibido una gran herida por nuestra rebelión, una herida profunda, humanamente incomprensible. Y esa herida que le hemos causado a Dios, Dios mediante su amor, su gracia prodigiosa, ha conseguido cubrir la fealdad hiriente con la belleza incomparable de su amor. ¡Qué maravilloso! Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, la manifestación del amor de Dios. Bueno, y esta noche vamos a ver algo en cuanto al sufrimiento divino que nuestros pecados han causado a nuestro Señor. Hermanos y amigos en Cristo, este es un tema tan abarcante que quiero decirles de todo corazón, deberíamos verlo una y otra vez, porque cada vez vamos a ir, así como una perla preciosa, viendo cosas extraordinarias que nos van a cautivar. Tenemos que ser enternecidos por el amor de Dios. Si yo voy a San Lucas, el capítulo 22, de paso recuerden que van a estar los resúmenes, ¿verdad?, de los temas, pero ustedes tienen que avisar allí a la secretaria si quieren la carpetita con los resúmenes, ¿verdad? No se olviden, porque eso es importante, así sabemos cuántas carpetitas vamos a hacer. En San Lucas 22, allí, ¿verdad?, tomamos del verso 45 en adelante. Jesús está en el Getsemaní, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ay, mis hermanos, qué increíble. Estando, dice el verso 44, en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ustedes y yo sabemos perfectamente que la sangre es la vida. Esto significa que Jesús en el Getsemaní, cuando Él está pensando, cuando Él sabe que quedan horas para llegar al supremo sacrificio, la angustia mental, espiritual, tan profunda que Él tiene por esa separación que se va a producir,
porque los pecados de toda la humanidad van a caer sobre Él. Las consecuencias del pecado las va a absorber Él, Jesús. Y entonces, mis hermanos, su transpiración, dice la palabra de Dios, son gotas de sangre que se escapan. Ahora, hermanos en Cristo, esto humanamente nadie lo ha tenido que vivir. Se estaba escapando la vida por la angustia indescriptible de lo que significaba separarse y asumir las consecuencias sobre él de los pecados de todos los seres humanos. Yo quiero decirles, mis hermanos en Cristo, que si un ángel enviado por Dios no hubiese venido a fortalecer a Cristo en esa angustia indescriptible, Cristo hubiese muerto en el Getsemaní, mis hermanos en Cristo. Definitivamente. Entonces, a pesar de las consecuencias devastadoras del pecado, Dios no renuncia al milagro de poder ver reinar en nuestros corazones su amor y su justicia. El hecho de poder vivir la voluntad de Dios, que es lo más precioso, lo más significativo. Toda la Biblia está saturada de un mensaje que podemos resumir en el sueño divino de perdonarnos y recuperarnos como sus hijos. Quizás por una leve distracción se le fue la frase. Dios tiene un sueño, recuperarnos como sus hijos, perdonarnos y unirnos nuevamente a la familia celestial. Y yo quiero decirles algo, que Dios tiene que, la conversión es un milagro que solamente Dios lo puede hacer. Porque después de milenios de pecado y fracasos como humanidad, nos hemos vuelto tan frágiles y egoístas que en primera instancia no somos capaces de responder en forma apropiada a ese amor eterno con el cual Dios nos ama. Y llegar a alinearnos, encuadrarnos en el proyecto divino, no es nada fácil para Dios eso. Nos cuesta mucho a los seres humanos. Dios tiene que intervenir en forma muy especial, muy profunda. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a que Él haga ese milagro. Porque en definitiva, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que Dios es capaz de perdonar lo que aparentemente era imperdonable. Y no estoy haciendo mención aquí al pecado contra el Espíritu Santo, porque ese no tiene perdón. Pero independiente de ese pecado, que es el único que no tiene perdón porque en definitiva una vez que nosotros cerramos todas las opciones para que Dios pueda obrar en nosotros el arrepentimiento, ¿qué puede hacer el Señor después? Ese pecado nos conduce a nunca más escuchar la voz de Dios y permitir la obra de Dios redentora. Entonces, de paso, si estamos aquí, seguramente es porque ninguno ha pecado contra el Espíritu Santo. Tranquilos. Debemos agradecer a Dios porque hay sensibilidad espiritual en nuestros corazones, ¿verdad? Y tenemos deseos profundos de agradar a Dios, de responder a su amor. Entonces, el Señor en su revelación quiere borrar de nuestra mente ese arraigado prejuicio que el cristianismo ha entregado de que nosotros tenemos que pagar por la culpa, por el pecado. Eso no tiene nada que ver con la Biblia, mis hermanos en Cristo. Eso es paganismo. Hay dos razones básicas por las cuales no podemos pagar las ofensas que le hemos hecho a Dios. Una de ellas es que Dios es santo.
cuánto hemos ofendido a ese Dios santo. ¿Cómo un pecador puede llegar a saber? ¿Cómo tú podrías saber lo que tienes que pagarle a Dios si tú no sabes, en definitiva, el dolor que ha sufrido Dios? ¿Estamos de acuerdo? Esa deuda es impagable, mis hermanos, por aquel que cometió la deuda. Y la segunda razón, en el resumen está un poquito más extenso, la segunda razón es que ya ha sido pagada. Así que hay dos buenas razones. La primera, jamás de los jamases nosotros la podríamos pagar. Y en segundo lugar, ya está pagada, ya está saldada. Ahora, hermanos, ese atributo de la santidad de Dios es lo que lo hace único en todo el universo. No tiene rival, es único. Ese atributo es igual que la eternidad de Dios. Ese atributo es igual que el hecho de que Dios en su misma esencia es amor. Miren qué Padre maravilloso, eterno, amor, santo. Y vamos a ver todavía en las noches siguientes que esa santidad de Dios no impide que Él pueda permitir que tú tengas amistad con Él y que Él se entregue incondicionalmente por ti. ¿Saben, mis hermanos en Cristo? Cuando nosotros vimos la reacción humana de nuestros primeros padres, quiero decirles que es como que no solamente nos transmitieron una naturaleza de pecado, Adán y Eva, sino que en cierta manera, mis hermanos, allí está revelado cómo reacciona el ser humano después de haber pecado. ¿Están entendiendo? No es que Adán y Eva nos transmitieron reacciones, no, eso es una imposibilidad. Pero reaccionamos en forma semejante. ¿Qué hacemos después de pecar? Generalmente huimos. Y lo vemos a Dios como un enemigo que ahora nos quiere castigar. Fíjense ustedes, ¿no es cierto? Cuando en verdad lo que Dios quiere hacer después que nosotros hemos pecado es perdonarnos y limpiarnos y darnos un nuevo corazón. En este sentido tendríamos que decir que cuando tú crees que no tienes ganas de orar, crees que no puedes orar porque no te has portado bien, porque has defraudado a Dios, es el momento cuando más tienes que orar. Es el momento cuando más tienes que orar. ¿Saben una cosa? La experiencia de recibir la salvación en Cristo implica no solamente abandonar una conciencia culpable que nos agobia, sino llegar a disfrutar del compañerismo y de la responsabilidad de tener una buena conciencia delante de Dios. Qué lindo, mis hermanos, es esa experiencia, qué linda, qué bonita, poder tener las cuentas arregladas con el Señor. Porque Él corre para que arreglemos las cuentas. Los dolores que Dios tuvo que enfrentar al asumir las consecuencias de nuestro pecado, de los pecados de toda la humanidad, son incalculables. Si yo voy allí al capítulo 53 del libro de Isaías, que se lo denomina como ese libro evangélico de buenas nuevas del Antiguo Testamento. Isaías tiene todo el mensaje de salvación, mis hermanos en Cristo. Y este capítulo 53 es como una radiografía
como una película anticipada de cómo serían los últimos momentos del ministerio de Jesús. Profeta evangélico del Antiguo Testamento, Isaías. Y dice allí en el capítulo 53 y el verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. En verdad la traducción sería, y ahora nosotros podemos tener paz, porque él sufrió las consecuencias devastadoras del pecado. Molido, dice, por nuestros pecados. Y por su llaga fuimos nosotros curados o sanados, ¿verdad? Ay, hermanos, esto es increíble. Y quiero decirles que en su humanidad Cristo fue probado por tentaciones tanto más grandes y con mayor energía persistente de que lo que puede ser probado cualquier ser humano por el maligno. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Jesús es superior a la del hombre. Si tú tienes la capacidad de sufrir siendo una criatura, imagínense ustedes cuando ahora la naturaleza humana de Jesús está unida a la naturaleza divina. Así que Él sufre como Dios hombre. Eso es sencillamente increíble. Si tú te espantas frente al pecado, si tú te escandalizas frente al pecado, imagínense ustedes cómo Dios mira el pecado. De paso, hay algo extraordinario, ¿no es cierto? Nosotros podemos leer toda la palabra de Dios y nunca nos vamos a encontrar con un pasaje, un incidente donde ahora Cristo Jesús se escandalizó por el pecado de alguien de tal manera que le dijo, ay querido, no, yo morí o voy a morir por los pecados, pero lo que tú has hecho es, esto no puedo, no alcanza, no. ¿Cuándo? No existe eso. Jesús nunca se escandalizó por el pecado de nadie. ¿Saben por qué? Porque Él podía perdonarlo. Ese es el punto central. Claro que los pecados que las criaturas cometemos hieren el corazón de nuestro Señor. Lastimamos al Señor, herimos al Señor. Pero para Dios es más importante el perdón que los sufrimientos que en definitiva nosotros les podríamos causar. Y ciertamente lo causamos, por supuesto. Cuando Cristo se dirigía por última vez allí hacia Jerusalén, sabía que ese último viaje, mis hermanos, era un encuentro como nunca antes con las fuerzas del mal. Como nunca antes el universo había contemplado. Nada iba a permanecer igual después de lo que pasaría allí cuando Cristo llegara al supremo sacrificio. El Hijo de Dios estaba por experimentar lo inimaginable en manos de los seres humanos, del adversario de Dios. Jesús sabía lo que le esperaba. Y Jesús mencionó, me es necesario ir a Jerusalén. Sé lo que voy a enfrentar, pero no rehuyo. Me es necesario ir a Jerusalén, padecer mucho y ser muerto. ¿Saben, mis hermanos? Cristo Jesús, en el mismo momento que Él estaba decidiendo la decisión final, ¿verdad?, de entregarse para poder ser el Salvador, los seres humanos por los cuales Él estaba muriendo o decidido a morir, se burlaban en la cara, mis hermanos. Le hicieron todo tipo de, yo diría, de expresiones, ¿verdad?,
aberrantes, miserables, al extremo. La divinidad estaba entregando todo y la rebelde humanidad declaraba en forma repugnante, asquerosa y desafiante: lo que tú estás haciendo, y están los pasajes, mis hermanos, no sirve para nada, eres nada. ¿Puede haber algo más increíble, mis hermanos? Jesús muriendo para salvarnos. Y los seres humanos que estaban presentes en ese momento diciendo: lo que tú estás haciendo no sirve para nada. Es más, ni creemos ya que eres el Hijo de Dios. Porque si eres el Hijo de Dios, bájate. ¿Puede haber algo más cruel, mis hermanos, en Cristo? Que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Eterno, el Todopoderoso, tenga que escuchar de la criatura: ¿eres nada? Pero qué triste es que pasan los milenios, mis hermanos, los siglos. Y hoy, después de tan abundante revelación, todavía hay seres humanos que no se atreven a decir: no eres nada, no vale de nada lo que tú has hecho. Pero en última instancia, tampoco se entregan a Jesús para que sea ese precioso y único Salvador. Al final de cuentas, ¿cuál es la diferencia, mis hermanos, en Cristo? ¿Cuál es la diferencia si tú al comenzar el día no te rindes a Jesús para decirle: yo quiero vivir en tus manos de amor? Quiero vivir como un hijo o como una hija tuya. Porque tú te diste enteramente para que yo pueda ser salvo. Y quiero disfrutar de eso. Porque, mis hermanos en Cristo, la salvación tenemos que empezar a vivirla aquí. ¿Verdad? Ahora. Tenemos que experimentarlo, ¿no es cierto? Recibir el perdón, recibir un nuevo corazón, una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es para ahora, mis hermanos. Eso tiene que ver con el reino de Dios, aquellas palabras que Cristo dijo: el reino de Dios ya está. Cuando Jesús venga por segunda vez será el reino de la gloria, ¿verdad? Algo definitivo. Nunca más, ¿no es cierto?, los que entramos ahí por la gracia de Dios podríamos caer en pecado. Nunca más va a existir el pecado. Jamás de los jamases. Entonces, mis hermanos, la razón, ¿verdad?, del sufrimiento. Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, allí en San Juan, el capítulo 12, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, dice, San Juan capítulo 12, los versos 31 y 32. Ahora es el juicio de este mundo. Y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea que Jesús está hablando que el supremo sacrificio tiene que ver con el juicio. El juicio, mis hermanos. El juicio que tiene dos dimensiones. Un juicio para salvación a aquellos que aceptan el supremo sacrificio y un juicio de condenación para aquellos que no aceptan el supremo sacrificio. Sí, bueno, pero lo que pasa es que habrá personas que no lo aceptan porque bueno, no se enteran, no saben. Pero y el versículo dice: si yo fuera levantado de la tierra, ¿qué dice? A algunos voy a atraer. ¿Dice eso la palabra? Dice: a todos, mis hermanos, atraeré a mí mismo. No habrá un ser humano que pueda decir: yo no tuve la opción de ser atraído por tu amor. No existe eso, mis hermanos. Por eso que San Juan 16, verso 8 dice que el Espíritu Santo está convenciendo al mundo entero.
Y siempre ha sido así. Es un cumplimiento, una proyección de Génesis 3:15. Cuando Jesús dijo va a haber una enemistad ahora en el corazón humano. El diablo engañó y mintió a la humanidad presente. Pero los seres humanos no se van a sentir cómodos estando bajo el control del enemigo. Van a tener deseos de liberarse. Y esa es la lucha de la vida cristiana. Hay momentos que como que nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, pero no nos sentimos bien hasta que no hacemos la voluntad de Dios. Un conflicto en el alma que Dios es capaz de resolverlo si nosotros nos entregamos en sus manos de amor. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. A todos atraeré. Estamos siendo atraídos. Por eso estamos aquí. Y aquellos que no están aquí, mis hermanos, digo así, ¿verdad? Si ustedes hicieron invitaciones y no han venido, perdón, no significa que no estén siendo atraídos. Significa que no están respondiendo a la atracción, que es otra cosa. Porque el ser humano tiene libre elección. Puede responder a esa atracción y aceptar, rendirse en las manos de Dios, o puede rechazarlo. Bueno, juicio. Habíamos leído allí en Isaías 53 que los pecados de toda la humanidad fueron, ¿no es cierto?, a Jesús. Hay pasajes, mis hermanos, y por ejemplo, en cuanto a la entrega, ¿verdad?, que los seres humanos orquestaron de Jesús. Por ejemplo, Judas, San Mateo 10:4, los dirigentes judíos, San Mateo 20:18, Pilato, San Mateo 27:2. Y son pasajes que nos hablan de que hubo instrumentos humanos que entregaron a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, quiero decirles algo. En verdad ellos van a ser culpables por lo que hicieron. Pero vayamos a San Juan 18. Verso 6. Aquí está Jesús. Aquí están los soldados más fuertes del Imperio Romano. Eran muchos contra Cristo. Y mire lo que dice allí la palabra. Verso 5. El 6 después es el que da el clima final, pero le respondieron, porque Jesús les pregunta, ¿verdad? En el 4, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba con ellos también Judas, el que le entregaba. Y verso 6. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron a tierra. ¿Y qué pasó? Se cayeron. Como bebitos que no saben caminar. ¿Qué pasó? Fulguró la divinidad de Cristo a través de la humanidad. Y cuando Jesús dijo, yo soy, esos soldados fuertes, acostumbrados a luchar con otros que eran fuertes, caen a tierra como niños. Hermanos, eso es sencillamente increíble. Como vieron que después Jesús quedaba, ¿no es cierto?, en el lugar, no escapó, volvieron a arremeter y lo tomaron. Pero este incidente, mis hermanos, quedó registrado para que ustedes y yo entendamos que Cristo Jesús fue a la cruz, no porque lo llevaron los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Mire, si nosotros vamos allí a eso que sintió nuestro Señor frente al abandono, ¿verdad? San Mateo 27, 46.
Cuando Jesús ahora dice, ¿no es cierto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos introduce el grito, Jesús clamó a gran voz. Habiendo mencionado anteriormente, hubo tinieblas sobre toda la tierra, San Marcos 15, 33. Y en el contexto bíblico, las tinieblas o oscuridad primariamente son un símbolo del juicio divino. El abandono del Padre, mis hermanos, es el resultado de que el Padre entrega a Jesús a la esfera del pecado y de la muerte para que sea el Salvador de cada uno de nosotros. Por eso que el apóstol San Pablo allí en 2 de Corintios, vamos a leerlo, el capítulo 5 y el verso 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué cosa más preciosa, mis hermanos, qué increíble. Este pasaje nos está diciendo que nosotros los seres humanos fuimos los que ofendimos a Dios. Y Dios toma las ofensas y las carga sobre Él mismo, porque nosotros no podemos saldar esa deuda. El Dios ofendido es el que carga con el pecado y lo asume para que nosotros podamos tener la salvación. Yo no sé si alguien podría dudar de que Dios está interesado en la salvación nuestra. Yo no sé cómo podría ser alguien para dudar de eso, después de toda la abundante revelación que hay en la palabra de Dios. Entonces la divinidad unida en la angustia impensable de la separación, con el propósito de poder tener juntos nuevamente a cada uno de nosotros en el cielo. Es una separación de la divinidad, es como un rompimiento. Esa unidad entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no es cierto?, se rompió. Jesús se tuvo que separar. El Padre se tuvo que separar. El Espíritu Santo también. Sufrir lo que significa la separación de la muerte. Que de paso la van a sufrir aquellos pecadores que no aceptan a Jesús como su Salvador. Qué increíble, no solamente los que no aceptan, los pecadores impenitentes, que no aceptan a Jesús como Salvador, no solamente van a perder el reino de los cielos, sino que ese sufrimiento increíble de saber que se van a perder eternamente, va a terminar con la existencia de ellos finalmente. Por supuesto, mis hermanos en Cristo, que no debemos, bajo ningún punto de vista, dejar de considerar el hecho de cuál de las muertes murió Jesús. Porque está la muerte de aquellos que en verdad murieron con Jesús, es la muerte de los que ahora van a ser redimidos. Y por eso que hay hechos tan extraordinarios de hombres y mujeres tan creyentes en Dios que cuando mueren, mis hermanos, pero hasta casi mueren sonriendo, porque saben que es un sueño, es un paréntesis. No hay sufrimiento, no, un paréntesis, un sueño, hasta que venga Jesús y sean llamados para comenzar esa vida eterna. Pero Jesús no murió la muerte de los salvados, murió la muerte de los perdidos, mis hermanos en Cristo.
Se hizo pecado, cargó con los pecados de todos nosotros. Emotivamente, mis hermanos, el Señor sentía que se separaba eternamente del Padre. Una angustia indescriptible. Ay, mis hermanos, la angustia de Cristo, la angustia del Padre, la angustia del Espíritu Santo. Dios mismo fue crucificado, podríamos decir, con Cristo, porque Cristo era uno con el Padre. Pensemos en estas palabras inspiradas. En la hora más oscura, cuando Cristo estaba soportando el mayor sufrimiento que Satanás podía producir para torturar su humanidad, su Padre escondió su faz de amor y consuelo y compasión. Tenía que separarse, mis hermanos. Podríamos decir en términos humanos, mis hermanos, el Padre lo trató a Jesús como un pecador. Esto es increíble. Y esa lucha, mis hermanos, esa experiencia de Jesús es la que lo llevó a expresar: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y cuando se transfieren entonces los pecados de todos los seres humanos sobre Jesús, estalló el Sagrado Corazón de Jesús. Y Jesús dijo: consumado es. Consumado es. Quiere decir que la transferencia de los pecados de todos los seres humanos, de los míos y de los tuyos, se hizo efectiva. Y entonces no fueron ni los romanos ni los judíos los que en definitiva acabaron con la vida de Jesús. Fueron nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Y esa muerte la asumió Jesús para darnos la vida eterna. Eso realmente es extraordinario. Entonces, mis hermanos, vayamos allí a 1 Corintios, capítulo 15. El apóstol San Pablo, después de convertido, revela lo que estamos justamente diciendo. De paso, hay muchos pasajes. Toda la Biblia nos está mostrando acerca de esto. Dice allí, 1 Corintios, capítulo 15, el verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y para terminar, mis hermanos, yo quiero ir a San Juan, el capítulo 10. Acompáñenme, por favor. Y entonces, de San Juan, capítulo 10, vamos a tomar los versos 17 y 18. Y esto también, hermanos, es una revelación que nos cuesta mucho llegar a entenderla. Esto es como para leerlo muchas veces, mis hermanos. Y tal vez de rodillas decirle: Señor, ayúdame para entender esto. Quiero ser más y más impresionado por esta declaración. Y les aseguro que va a pasar en nuestro corazón. Por eso dice: me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El amor de Dios, en un sentido, estamos hablando en lenguaje humano, se acrecienta para con Cristo, porque Cristo entrega su vida por cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Nos amará el Padre? Ay, hermanos, qué cosa más extraordinaria. Por eso, ¿verdad? Me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Y ahora dice: pongo mi vida para volverla a tomar.
Y ahora dice, nadie me la quita. No, pero si hay cantidad de pasajes que dice que no entregó, ¿no es cierto?, Judas, que Pilato, que los líderes religiosos. Hermanos, sí, ellos orquestaron todo humanamente. Van a ser culpables por eso. Pero Cristo en un instante podría haber estado a miles de kilómetros de la cruz del Calvario. Él seguía siendo Dios, aunque su divinidad estaba, ¿no es cierto?, unida a la humanidad. Y una de las evidencias fue cuando vienen a apresarlo, lo que leímos atrás, ¿verdad? ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy. Y los soldados cayeron a tierra, mis hermanos. Porque solo fulguró la divinidad. Como que la humanidad no pudo retener la divinidad. Qué increíble, ¿no? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo quiero decirles algo, mis hermanos en Cristo. Después que Cristo entregó su vida, estuvo en el sepulcro, viernes, sábado, domingo, hasta el domingo en la mañana, ¿no es verdad? Y quiero decirles que la resurrección de Cristo Jesús fue diferente a todas las demás resurrecciones. Todas las demás resurrecciones, mis hermanos, estaba la persona, ¿verdad?, muerta, y estaba ahora la intervención de Dios llamando al que estaba muerto para que viva. ¿Estamos de acuerdo? La resurrección de Cristo, no solamente por esta declaración, no fue de afuera, mis hermanos, fue de adentro. Porque murió la parte humana, pero no la divina. La divina no puede morir, Dios no puede morir. Quedó pasiva. Quedó pasiva. Entonces la divinidad en pleno interviene en la resurrección. El Padre que de alguna manera está indicando al Espíritu Santo que le diga a Cristo que puede resucitar. Y la parte divina de Cristo ahora resucita la parte humana. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Una resurrección única, diferente, distinta a todas las demás. Y esa resurrección única, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cuando estaba para realizar el mayor milagro, me refiero a la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Abrió la puerta para que todos los creyentes en Cristo Jesús resuciten para vida eterna. Así que, mis hermanos en Cristo, tenemos asegurada la eternidad. En Jesús, en Jesús. Qué precioso. Bueno, mis hermanos, hay gratitud en nuestros corazones por el amor con el cual Dios nos ama. Quisiéramos decirle a Dios en esta noche, quiero aprender a responder a ese amor con el cual tú nos amas. Que mi vida pueda ser un testimonio de que yo estoy creciendo en tu amor. Quisiéramos decirle eso al Señor, mis hermanos. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Amado Padre que moras en los cielos, no podemos menos que alabar y glorificar tu nombre en esta noche. Al leer tu palabra, al comprender tal vez apenas un poquito del misterio de tu amor. Grande es el misterio de la piedad, decía el apóstol. Padre, gracias, porque cuando nos rebelamos contra ti, tú no nos dejaste de amar. Tu amor no es manipulable, porque está tan evidente en tu palabra que tu amor es eterno. Y gracias porque ese amor eterno permitió que Cristo Jesús entregara su vida para salvarnos.
Gracias porque ese amor eterno permitió que tú entregaras a tu Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Padre amado, enséñanos a responder a tu amor. Sabemos que muy pronto Jesús va a venir a buscar a sus hijos, a su pueblo. Que podamos anunciar esta preciosa verdad y que podamos permitir el milagro cada mañana de que tú nos conduces a Jesús, nuestro Salvador. Perdona nuestros pecados, límpianos de todo mal, danos un nuevo corazón, despídenos con tu paz. En Jesús, amén.